Teoría polivagal, Stephen Porges, parte 2, regulación bioconductual durante el desarrollo temprano, capítulo 4, página 69. El tono vagal, un marcador fisiológico de vulnerabilidad al estrés. Los procedimientos médicos rutinarios suelen ser estresantes y provocan periodos de inestabilidad fisiológica y conductual. Sin embargo, no todos los niños responden por igual al mismo tratamiento. Algunos sufren periodos prolongados de inestabilidad, mientras que otros prácticamente no les afectan. Aunque los clínicos están interesados en la posible vulnerabilidad ante acontecimientos estresantes, no existe una forma estándar de medir el estrés ni de cuantificar la vulnerabilidad al estrés. La investigación sobre el estrés se ha centrado a menudo en la descripción de los hechos que se consideran estresantes, por ejemplo, escalas de estrés vital, y no en el impacto funcional de estos acontecimientos sobre la fisiología. Por el contrario, en la pediatría, se supone que el estrés es un constructo fisiológico observable al desorganizarse la conducta y alterarse los procesos homeostáticos. En el ámbito clínico, esto se suele denominar inestabilidad fisiológica. Aunque somos conscientes de que existen diferencias individuales en la vulnerabilidad de los mismos procedimientos médicos, las definiciones actuales del estrés enfatizan o bien el tratamiento o bien la respuesta a este, pero no el estado neurofisiológico previo al tratamiento. Es, sin embargo, este estado neurofisiológico el que puede indicar la vulnerabilidad al estrés del niño. Este capítulo propone un método para evaluar la forma individual tanto de respuesta como la vulnerabilidad al estrés. Este método monitoriza el control neural del corazón a través del vago, el tono vagal, como indicador de homeostasis. Permite evaluar las consecuencias de que se alteren los procesos homeostáticos, estrés, y la vulnerabilidad de la homeostasis a dicha perturbación por diversos tratamientos clínicos. La vulnerabilidad al estrés. El estrés, un estado de compromiso autonómico. El sistema nervioso autónomo regula la función homeostática. El sistema nervioso autónomo está compuesto por dos subsistemas, el nervioso parasimpático y el simpático. El sistema nervioso parasimpático y el simpático representan sistemas neurales originados en el tronco cerebral que contribuyen a la regulación de diversos órganos diana, como por ejemplo ojos, glándulas lacrimales, glándulas salivales, glándulas sudoríparas, vasos sanguíneos, corazón, laringe, tráquea, bronquios, pulmones, estómago, suprarrenales, riñón, páncreas, intestino, vejiga y genitales externos. En general, el sistema nervioso parasimpático promueve funciones asociadas con un sistema de crecimiento y reparación. Por el contrario, el simpático promueve el incremento de producción metabólica para hacer frente a los desafíos procedentes del exterior del cuerpo. En general, cuando tanto el sistema nervioso simpático como el parasimpático inervan un órgano visceral, los efectos son antagónicos. Por ejemplo, las neuronas del simpático dilatan la pupila, aceleran el corazón, inhiben los movimientos intestinales y contraen los esfínteres vesical y rectal. Las neuronas del parasimpático contraen la pupila, ralentizan el corazón, favorecen el movimiento peristáltico y relajan los esfínteres vesical y rectal. El parasimpático se ocupa principalmente de las actividades anabólicas relacionadas con la reparación y la conservación de energía corporal y el descanso de los órganos vitales. Este punto de vista fue expuesto con claridad por Cannon. 2 puntos. Una mirada a estas funciones diversas de la división craneal pone inmediatamente de manifiesto que sirven para la conservación del cuerpo. Al encoger la pupila, protegen la retina de la luz excesiva. Al disminuir la frecuencia cardíaca, le dan al músculo cardíaco más tiempo para el descanso y el fortalecimiento. Al generar flujo de la saliva y jugos gástricos y aportar tono muscular necesario o contraer el tubo digestivo, demuestran tener una importancia esencial para que se produzcan unos procesos adecuados de digestión y absorción, mediante los cuales se introduce y almacena el cuerpo material que luego producirá energía. Es a la división craneal a la que corresponde el gran servicio de acumular reservas y fortalecer el cuerpo para las épocas de necesidad y estrés. La estimulación del sistema nervioso simpático prepara al individuo para la potente acción muscular que precisa en la protección y la defensa ante desafíos externos.
El simpático moviliza rápidamente las reservas corporales disponibles, los ojos se dilatan, aumenta la velocidad y el potencial contráctil del corazón, los vasos sanguíneos se contraen y sube la presión arterial. La sangre es drenada del depósito intestinal para facilitar la disponibilidad del transporte de sangre oxigenada a los músculos del esqueleto, los pulmones, el corazón y el cerebro. Se inhiben la peristalsis y la secreción alimentaria, y la contracción esfinteriana bloquea las salidas rectal y urinaria. El simpático y el parasimpático se inervan de manera recíproca y sus respuestas están coordinadas para generar un estadio interno adecuado y en respuesta a los cambiantes requerimientos externos e internos. El parasimpático está modulado profundamente por cambios viscerales internos. El simpático es activado predominantemente por impulsos exterorreceptivos a través de las fibras eferentes somáticas en respuesta a cambios en el entorno. El parasimpático facilita la digestión y conserva energía disminuyendo la frecuencia cardíaca. En ausencia de desafíos externos, por ejemplo, cambios de temperatura, ambiente, ruido, dolor, agentes criogénicos, el sistema nervioso, etc. El parasimpático optimiza la función de las vísceras internas. Por el contrario, mediante el incremento de la producción metabólica para afrontar directamente los desafíos externos, el simpático intenta optimizar la relación del organismo con el entorno. Por lo tanto, aumentos o disminuciones de temperatura ambiente, ruido, dolor y agentes pirogénicos dará lugar a una disminución del tono del parasimpático y un aumento de la actividad del simpático. De modo consistente con esta descripción funcional del sistema nervioso autónomo, Gellhorn etiquetó al parasimpático como un sistema trofotrópico y al simpático como un sistema ergotrópico. Los primeros investigadores definieron el sistema nervioso autónomo como puramente visceromotor. Esta limitada definición no contemplaba la contribución de los aferentes viscerales. Las fibras eferentes acompañan la mayoría de las fibras eferentes viscerales y forman la rama eferente de los reflejos viscerales. El punto de vista contemporáneo del sistema nervioso autónomo lo considera un sistema complejo que contiene fibras tanto eferentes periféricas como eferentes, así como estructuras neurales centrales. Por ello, como indicó Hess en 1954, la función del sistema nervioso autónomo es más bien el reflejo de un sistema nervioso visceral que de un sistema nervioso automático o vegetativo. Debido a que el sistema nervioso autónomo es un sistema integrado que incluye neuronas periféricas y centrales, la medición de la actividad visceral periférica aporta una ventana a las estructuras cerebrales que regulan la función y el estado de las vísceras. El sistema nervioso autónomo responde a estímulos tanto internos como externos. Aunque el sistema nervioso autónomo suele considerarse como un sistema motor que controla los órganos viscerales, la mayoría de las neuronas autonómicas son aferentes. En el mantenimiento de las funciones corporales y la reacción a situaciones de estrés, los aferentes del sistema nervioso autónomo son esenciales. La retroalimentación aferente de los órganos viscerales es un regulador frecuente del tono parasimpático, pero tiene poco impacto en el tono simpático. Por ejemplo, la distensión del estómago o la estimulación de los vasoreceptores dará lugar a aumentos de reflejo del sistema nervioso parasimpático. La retroalimentación aferente de los órganos sensoriales genera un perfil de respuesta diferente. Las respuestas autonómicas a estímulos externos como la nocicepción o la atención dan lugar a una disminución del tono del parasimpático. Hay un incremento complementario del tono simpático solo ante un estímulo muy intenso o prolongado o asociado a condiciones de nocicepción o estimulación intensa. En respuesta a las demandas metabólicas, las dos ramas del sistema nervioso autónomo funcionan a menudo de modo sinérgico para maximizar la producción cardiovascular. Por ejemplo, durante el ejercicio hay una disminución progresiva del tono del parasimpático y un incremento paralelo del tono del sistema nervioso simpático. Hay situaciones particulares en las que la respuesta autonómica se caracteriza por una activación dual o por una inhibición dual. Por ejemplo, en humanos adultos, la excitación sexual se caracteriza por una doble activación. El sistema nervioso autónomo no es un mero sistema de respuesta, durmiente a la espera de desafíos provenientes del medio externo. Por el contrario, está a disposición permanente de los aferentes viscerales en un intento de mantener la homeostasis y promover la estabilidad fisiológica.
Este proceso de regulación está mediado principalmente por el sistema nervioso parasimpático. Por desgracia, hay enfermedades que comprometen esta función reguladora. Algunas patologías, como por ejemplo la hipertensión, se caracterizan por una depresión del tono del parasimpático, con una activación compensatoria del simpático. Otras enfermedades, por ejemplo la diabetes, se caracterizan por una depresión del tono del parasimpático sin una potenciación recíproca del sistema nervioso simpático, mientras que otras pueden caracterizarse por una inhibición dual. El sistema nervioso autónomo participa en la expresión fisiológica del estrés. Los cambios en la actividad autonómica que perturban los procesos homeostáticos parecen ser el elemento central de la definición fisiológica del estrés. Una investigación más específica de la literatura sugiere que el parasimpático, virtualmente independiente del simpático, regula los procesos homeostáticos y sería, por lo tanto, más sensible al estrés. Estrés y homeostasis. Nuevas definiciones. Ha habido muchas definiciones de estrés, dado que la mayoría de ellas se basan en las influencias causales, estímulo o contexto, y no en las variables que habitualmente se miden en un entorno clínico. Las definiciones tienden a ser de uso limitado en el entorno médico. A menudo, las definiciones son circulares porque el estrés se define tanto en términos de contexto, por ejemplo, tratamiento médico, como de respuesta, por ejemplo, respuestas comportamentales y fisiológicas. Por ejemplo, ¿es estresante un tratamiento médico porque aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca? ¿O son el aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca reflejo de un estrés que es independientemente de ese tratamiento médico específico? ¿O se considera que las respuestas fisiológicas reflejan estrés porque el médico da por supuesto que hay estrés asociado al tratamiento médico? La definición se complica aún más porque asumimos que existen diferencias individuales en la sensibilidad o vulnerabilidad a la situación estresante. Por tanto, el tratamiento estresante podría no provocar una respuesta de estrés en un paciente, mientras que un tratamiento no estresante podría provocar una respuesta de estrés en otro paciente. Las definiciones actuales de estrés no tienen mucha utilidad clínica, incluso si el estrés se definiese operativamente etiquetando el estímulo estresante como factor estresante y la respuesta conductual y fisiológica a dicho factor estresante como estrés, seguiría habiendo al menos dos problemas. Uno, las definiciones de estrés y el factor estresante serían circulantes. Y dos, habría situaciones en las que las diferencias y estados individuales podrían mediar el grado de sensibilidad, estrés de un paciente a tratamientos médicos continuados, factor estresante. Por ejemplo, el mismo tratamiento que produce un compromiso fisiológico en un paciente puede no provocar una respuesta conductual o fisiológica identificable en otro paciente, o incluso en el mismo paciente la segunda vez. Por otra parte, el mismo tratamiento que no produjo respuesta la primera vez podría ocasionar una perturbación fisiológica considerable en las siguientes administraciones. Así, el estrés no debe conceptualizarse simplemente en términos de factor estresante y respuesta observada, sino también en términos del estado fisiológico de vulnerabilidad del paciente en el momento del tratamiento. Basándonos en la función del sistema nervioso autónomo, se puede derivar y definir operativamente nuevas definiciones de estrés y de vulnerabilidad al estrés. Las mediciones fisiológicas pueden evaluarse objetivamente en entornos clínicos como la monitorización online del estrés y la vulnerabilidad al estrés. El desarrollo de este abordaje deben debatirse, en el desarrollo de este abordaje deben debatirse dos cuestiones fundamentales. Uno, las razones para evaluar variables autonómicas específicas como marcadores de estrés. Y dos, la tecnología de medición necesaria para medir online los marcadores autonómicos de estrés en un entorno clínico. Fundamentación para una definición autonómica del estrés. El sistema nervioso autónomo se ocupa de responder tanto a las necesidades de las vísceras internas como a los desafíos externos. El sistema nervioso central medía la distribución de recursos para responder a las demandas tanto internas como externas. Las percepciones y supuestas amenazas a la supervivencia, independientemente de las características físicas de la estimulación, pueden provocar una extrema reducción del tono parasimpático y elevación recíproca del tono simpático. Puede utilizarse el equilibrio entre necesidades internas y externas para elaborar definiciones de estrés y homeostasis. Con base en este modelo,
El estrés y la homeostasis son independientes. La homeostasis es un reflejo de la regulación visceral y el estrés refleja la supeditación de las necesidades internas a las necesidades externas. La medición del sistema nervioso parasimpático puede aportar, por tanto, la variable de medida para definir el estrés y la vulnerabilidad a este. El concepto de homeostasis no es nuevo. Walter Cannon en 1929 acuñó el término y declaró que las relaciones fisiológicas coordinadas que mantienen la mayoría de los estados habituales del cuerpo son tan complejas y particulares para cada organismo vivo que se ha propuesto emplear un término específico para estados de homeostasis. La perspectiva de Cannon se fundamenta en trabajos anteriores de Claude Bernard. El constructo de Bernard de Le Milieu Intérieur incluía los mecanismos fisiológicos encargados de mantener estable el medio interno. A medida que Bernard desarrollaba su obra, enfatizó el carácter dinámico y oscilatorio del sistema nervioso en el mantenimiento del medio interno, dentro de un rango de variación limitado. La homeostasis, como constructo, nunca tuvo la intención de describir un estado estático. Definía más bien la retroalimentación dinámica y los procesos de regulación necesarios para que los organismos vivos pudiesen mantener sus estados internos dentro de un margen funcional. Con el tiempo, el concepto ha perdido mucho de la riqueza de su significado y se ha entendido frecuentemente como la representación de un nivel interno estático. Clínicamente, la estasis o falta de variabilidad endógena de los sistemas periféricos mediados neuralmente, como son la motilidad gástrica y la frecuencia cardíaca, indica que existe un compromiso fisiológico importante. En el modelo propuesto, el sistema nervioso parasimpático propicia las necesidades viscerales, la homeostasis y el sistema nervioso simpático responde a los desafíos externos. Por tanto, el estado del parasimpático va en paralelo a la homeostasis. Alternativamente, la disminución del tono parasimpático en respuesta a un desafío podría definir el estrés, el tono del parasimpático previo a la exposición, presentar la vulnerabilidad fisiológica o al estrés. Con este modelo fisiológico, el estado del sistema nervioso simpático no es lo que marca el nivel de estrés o vulnerabilidad al estrés. Las respuestas al estrés y la vulnerabilidad al estrés pueden cuantificarse en ausencia de cambios importantes del tono del sistema nervioso simpático. Es importante tener en cuenta que en niños sanos, la reducción transitoria de tono parasimpático va en muchas situaciones acompañada de una mayor expresión de tono simpático. Por el contrario, en niños con complicaciones graves puede no evidenciarse una reactividad del sistema nervioso simpático y el tono simpático podría ser bajo. Por otra parte, estos niños tendrían un tono parasimpático bajo, una actividad del parasimpático virtualmente ausente y se valorarían desde el punto de vista clínico como crónicamente estresados o fisiológicamente inestables. Esta perspectiva pone una definición de la homeostasis como el estado autonómico que promueve las necesidades viscerales en ausencia de un desafío externo. Este estado se define por un tono parasimpático elevado. El estrés puede definirse como el estado autonómico que refleja la disrupción de la homeostasis. Este estado viene definido por la disminución del tono parasimpático. El grado de estrés puede por tanto cuantificarse a nivel fisiológico. Es más, el estado autonómico crónico previo a un evento clínico sería un indicador de la vulnerabilidad del paciente al estrés. Los individuos con problemas de homeostasis serán los más vulnerables al estrés. La evaluación del estrés, la monitorización del tono vagal. Dada la justificación anterior, es necesario identificar y cuantificar un índice de la actividad del sistema nervioso parasimpático. La medición más sencilla de la actividad del parasimpático se deriva del patrón de frecuencia cardíaca. La amplitud de la arritmia sinusal respiratoria proporciona un índice validado y fácil de obtener del tono parasimpático a través del nervio vago cardíaco. Borges, 1986. En las siguientes secciones, esto se describirá como un índice del tono vagal cardíaco. Con la tecnología moderna es posible monitorear en directo la influencia cambiante del vago sobre el corazón y estimar cambios en el tono vagal general. Los procesos fisiológicos y conductuales dependen de la retroalimentación neural,
La información se recibe a nivel periférico, se transmite a nivel del sistema nervioso central y desde allí se generan los reflejos fisiológicos o compartimentos manifiestos apropiados. Los bucles de retroalimentación típicos de muchos procesos homeostáticos generan un patrón rítmico caracterizado por aumentos y disminuciones físicas en el output neural eferente hacia órganos como el corazón. En muchos sistemas fisiológicos, un control neural eficiente se manifiesta en una variabilidad fisiológica rítmica y dentro de unos parámetros normales. A mayor amplitud de oscilación, más saludable será el individuo. Por lo tanto, la amplitud de los procesos fisiológicos rítmicos puede ser un indicador del estado del sistema nervioso del individuo y de su capacidad de respuesta. En otras palabras, a mayor amplitud de la variabilidad fisiológica rítmica organizada, mayor potencial de respuesta o posible rango de conducta. Los individuos con una variabilidad fisiológica atenuada tendrán entonces una falta de flexibilidad fisiológica y conductual ante las demandas del entorno. Esto puede verse en bebés muy enfermos. Uno esperaría, por tanto, que, en términos de reacciones de estrés, estas personas no tuviesen capacidad autorreguladora para adaptarse rápidamente a los estímulos estresantes. La investigación en cardiología, gerontología, terapia física y diabetología demuestra que los déficits generales del parasimpático repercuten en el tono vagal cardíaco. Es más, la estimulación de otros aferentes del parasimpático da como resultado un aumento reflejo del tono vagal cardíaco. Cottingham, Porges y Lyon 1988, Di Pietro y Porges 1991. Puesto que el tono vagal cardíaco es un indicador del input parasimpático general a las vísceras, puede emplearse para monitorizar el estrés y para cuantificar las diferencias individuales en la vulnerabilidad al estrés. Como medida no invasiva del tono vagal cardíaco, hemos estandarizado un método para cuantificar la amplitud de la RCA, Porges 1986. La RCA es un indicador de la modulación del sistema nervioso de la actividad de la frecuencia cardíaca por medio del nervio vago. La RCA refleja las influencias vagales rítmicas eferentes sobre el marcapasos cardíaco moduladas por los procesos respiratorios medulares. Los patrones de ritmo cardíaco, al igual que los procesos conductuales, dependen del estado del sistema nervioso y de la calidad de la retroalimentación neural. El estrés provoca una desorganización de la estructura rítmica tanto conductual como autonómica. Por lo tanto, las mediciones del tono vagal cardíaco como la amplitud de la RSA nos permiten observar el control central de los procesos autonómicos y, por inferencia, los procesos centrales necesarios para la conducta organizada. El tono vagal cardíaco se refleja en la amplitud del ritmo de frecuencia cardíaca asociado a la frecuencia respiratoria espontánea. Este proceso rítmico lleva observándose y estudiándose en más de 100 años. Ya en el 1910 aparecieron las primeras especulaciones sobre los mecanismos neurales cuando Hering en el 1910 propuso una relación entre la RSA y el tono vagal. Hering afirma claramente que se sabe que con la respiración hay una disminución constatable de la frecuencia cardíaca, que es un indicador de la función de los vagos. Hoy en día se utilizan derivaciones de este método con técnicas de respiración rítmica para el diagnóstico de la neuropatía periférica en pacientes diabéticos. La investigación contemporánea ha aportado evidencia empírica de que la amplitud de la RSA es un reflejo preciso de la influencia eferente del nervio vago sobre el corazón. Con base en estudios electrofisiológicos de los eferentes vagales, se ha propuesto que el estímulo respiratorio central regula los núcleos en los que se originan las fibras vagales cardioinhibitorias. Jordan, Khalid y Schneiderman, Speyer, 1982. Si el tono vagal cardíaco es un marcador sensible del estado funcional del sistema nervioso, podríamos predecir que los individuos con mayor tono vagal presentarían un abanico más amplio de conductas apropiadas. También sería de esperar que las condiciones que comprometen el sistema nervioso central, por ejemplo complicaciones médicas, anestesia, enfermedad, dieran lugar a un tono vagal atenuado. A la hora de construir un modelo que relacione el tono vagal cardíaco con el estrés, describimos en primer lugar una metáfora global característica de los procesos homeostáticos y después las vías más específicas relacionadas con el vago. La frecuencia cardíaca en un ser humano sano no es constante. El patrón de frecuencia cardíaca refleja la continua retroalimentación entre el sistema nervioso central y los receptores autonómicos periféricos. La principal fuente de variabilidad del ritmo cardíaco proviene de los aumentos y disminuciones físicas del output eferente neural,
que llega al corazón a través del nervio vago. Porges, Maccabe y Young en 1982. Bajo ciertas condiciones, al igual que con otras medidas de control homeostático, cuando mayor sea el rango de incrementos y disminuciones físicas, más sano estará el individuo. Por ejemplo, en neonatos, de riesgo alto, el rango de función homeostática está disminuido. De modo paralelo a este proceso, hay una reducción del tono vagal cardíaco. Fox y Porges, 1985. La variabilidad del ritmo cardíaco es un marcador de la eficiencia de los mecanismos de retroalimentación neural y puede ser un indicador del estado de salud o de la capacidad del individuo de organizar los recursos fisiológicos para responder adecuadamente. Por tanto, cuanto mayor sea la variabilidad fisiológica organizada, mayor será la gama de posibles conductas. La variabilidad organizada es debida a la retroalimentación dinámica y, por tanto, se caracteriza por desviaciones rítmicas a partir de un nivel constante. La regulación neural del corazón de individuos sanos es similar al sistema de retroalimentación óptimo descrito previamente. En el control neural del corazón, el vago sirve como principal mecanismo de retroalimentación negativa. Por tanto, los estados de disminución de la variabilidad del ritmo cardíaco se corresponderían con influencias vagales atenuadas sobre el corazón. Volviendo a nuestra metáfora, los estados caracterizados por influencias vagales atenuadas deberían ser paralelos a una reducción en la flexibilidad conductual en respuesta a las demandas ambientales. La vulnerabilidad al estrés en el neonato es un ejemplo de monitorización del tono vagal. La figura 4.1 muestra 2 minutos del patrón de frecuencia cardíaca y amplitud de la RSA en dos neonatos dormidos. El panel superior ilustra el patrón de un neonato prematuro de alto riesgo monitorizado aproximadamente en el momento en el que hubiera debido llegar a término. El panel inferior ilustra el patrón de un neonato sano monitorizado 36 horas después del parto. La línea superior de cada panel muestra la frecuencia cardíaca continua a lo largo de 2 minutos. La línea inferior de cada panel representa la amplitud de la RCA calculada cada 10 segundos, secuenciales dentro de los 2 minutos. Se puede esclarecer el concepto del tono vagal observando las diferencias entre el panel superior e inferior. Observemos que, incluso durante el sueño, la frecuencia cardíaca no es constante. Aunque los niveles de frecuencia cardíaca son similares para los dos neonatos, el saludable, llegado a término, tiene mucha mayor variabilidad entre latidos en relación con el prematuro de alto riesgo. Inspeccionando en profundidad los dos patrones, se identifica una diferencia sorprendente en los rápidos cambios de frecuencia cardíaca que ocurren en periodos entre 1 y 3 segundos. Estas oscilaciones están asociadas a la respiración y son un reflejo del tono vagal cardíaco. Este se cuantifica con base en la amplitud de estas rápidas oscilaciones y se representa en unidades logarítmicas naturales. La figura 4.2 muestra las distribuciones de frecuencia de la amplitud de la RCA para recién nacidos de alto riesgo y a término. La muestra estaba compuesta por 125 recién nacidos y 112 neonatos ingresados en la unidad de cuidados intensivos neonatal UCIN. Los recién nacidos a término residían en una unidad general de neonatología y fueron examinados el segundo día después del parto. Los valores de la RCA para los prematuros de la UCIN provenían de la primera grabación realizada con los neonatos que no utilizaban ventilador y respiraban el aire de la habitación. Se evaluó la RCA durante el sueño profundo cuando los neonatos de la UCIN tenían entre 35 y 37 semanas de edad gestacional corregida. De los datos de la figura 4.2, es obvio que los neonatos de alto riesgo como grupo tienen un tono vagal significativamente más bajo que los recién nacidos a término. Dado que la frecuencia respiratoria podría haber influido en la cuantificación de la RSA, se monitorizó la respiración en un subgrupo de 47 recién nacidos a término y 62 de la UCIN. La respiración era significativamente más rápida para los neonatos de la UCIN. Sin embargo, incluso cuando se eliminó esta influencia significativa con un análisis de covarianza, existía todavía una diferencia muy significativa entre los dos grupos. La clasificación del grupo a término frente a UCI neonatal daba cuenta de que el 53.1% de la varianza en el modelo estadístico
53.1. Cuando se eliminó la influencia de la respiración, el grupo en el que se clasificaban daba cuenta del 43.7. La investigación en nuestro laboratorio sugiere tan solo sutiles incrementos con la maduración y una gran estabilidad de estas estimaciones en condiciones estándares de muestreo durante la estancia del leucin. Por ejemplo, se testeó durante el sueño a una muestra de 16 neonatos prematuros en 5 días diferentes, comenzando al menos un día después del parto. Aunque había una relación significativa entre la gravedad del estado clínico y la RCA, los neonatos más saludables tenían una mayor amplitud de RCA. La correlación medida entre los valores de la RCA era cercana al 0,9. Este ejemplo ilustra que la monitorización del tono vagal de la leucin mediante la cuantificación de la RCA puede aportar un indicador sensible de vulnerabilidad al estrés. Los datos de nuestro laboratorio y los de otros colegas demuestran que los residentes más graves de leucin tenían un tono vagal cardíaco más bajo, de acuerdo con el modelo de estrés y vulnerabilidad al estrés. Los neonatos de leucin tenían un tono del sistema nervioso parasimpático limitado para regular su estado interno mientras debían enfrentarse al mismo tiempo a las demandas del entorno, como la necesidad de termorregularse, lidiar con la estimulación sensorial, incluidos los procedimientos médicos supuestamente dolorosos. El sistema vagal es sensible a las necesidades cambiantes del organismo. A menudo reaccionará aumentando o reduciendo la forma selectiva su influencia sobre la periferia. Esto puede observarse como un descenso del tono vagal para aumentar la frecuencia cardíaca y favorecer las demandas metabólicas, o como un aumento del tono vagal para regular los polipéptidos digestivos y la motilidad gástrica. El éxito adaptativo del bebé no se basa meramente en su tono autonómico, sino en la habilidad de la NSA, el sistema nervioso autónomo, para responder adecuadamente a los desafíos del entorno y en los periodos intermedios entre dichos desafíos. Por ejemplo, durante procedimientos médicos dolorosos como la circulación, se suprime, como la circuncisión, se suprime el tono vagal. Porter, Porges y Marshall, 1988. Por el contrario, durante la alimentación por sonda, los neonatos prematuros se incrementa el tono vagal. Si los bebés presentaban un aumento del tono vagal durante la alimentación por sonda y una reducción del tono vagal respecto a los niveles previos a la alimentación forzada después de recibirla, se les daba el alta 2 semanas antes que los bebés que no mostraban esta respuesta. Estos efectos eran independientes del peso al nacer, la edad gestacional al nacer y de otros factores clínicos. Aunque el tono vagal previo a la alimentación por sonda no estaba relacionado con el patrón de respuesta o con el alta, sí predijo trayectorias de incremento de peso. La reactividad vagal aporta, por tanto, otra dimensión relacionada con el riesgo clínico. Las mediciones del tono vagal nos dan una buena oportunidad para poder observar la modulación central de la función autonómica. Las mediciones del tono vagal durante el sueño, en condiciones que no suponen un desafío, aportan un indicador de retroalimentación homeostática normal, mientras que las realizadas durante desafíos sensoriales o cognitivos son indicadores del funcionamiento adaptativo. Por tanto, niveles bajos del tono vagal se asocian a poblaciones de alto riesgo, mientras que una sensibilidad vagal atípica, incluso en bebés con niveles basales normales de tono vagal, parece identificar a un subgrupo de bebés con problemas conductuales y de regulación. Cambios en el tono vagal durante el estrés. El coste de los procesos. El sistema nervioso autónomo tiene muchas responsabilidades fisiológicas. Debe regular la presión sanguínea para asegurarse de que el corazón tenga suficiente provisión de sangre. También monitoriza los gases sanguíneos. Si hay cambios en el nivel de oxígeno y de dióxido de carbono, se producirán inmediatamente cambios en los parámetros cardiopulmonares mediante la modulación neural directa del corazón, el tono vasomotor y los pulmones. Mientras se regulan estos procesos cardiopulmonares, el sistema nervioso autónomo está controlando la digestión y el metabolismo. Las acciones del sistema nervioso autónomo están relacionadas con el soporte vital ergotrópico, por ejemplo trabajo, y trofotrópico, por ejemplo crecimiento. Gellhorn, 1967. El sistema vagal es fundamental para la regulación de los procesos tanto ergotrópicos como trofotrópicos. Los incrementos del tono vagal no solo dan lugar a una mayor producción metabólica, sino que modulan los polipéptidos digestivos y la motilidad gástrica. El vago
También es crucial a la hora de facilitar el proceso trofotrópico. El vago puede tener influencias inhibitorias directas sobre la excitación simpática del miocardio. Es más, el sistema límbico, que modula la activación autonómica según los psicofisiólogos, exclusivamente a través de la activación simpática, tiene influencias inhibitorias directas sobre las células de origen del nervio vago. Schwaber, Kapp y Higgins, 1980. Las regiones del tronco cerebral que controlan los eferentes vagales actúan para que se produzca un mayor tono vagal, con lo que se mantienen los estados trofotrópicos, o para permitir la reducción del tono vagal y facilitar así la movilización inmediata del organismo. Las investigaciones con otras especies demuestran que el tono vagal cardíaco aumenta a lo largo del desarrollo. Larson y Porges, 1982. Paralelamente a este aumento del tono vagal, tiene lugar un incremento de las conductas autorreguladoras y exploratorias. En investigaciones con bebés, un alto tono vagal cardíaco se asocia con una mejor memoria de reconocimiento visual. Linemeyer y Porges, 1986, y Richard, 1985. Un capítulo de revisión resume la investigación sobre el tono vagal y la emoción. Di Pietro y Porges, en el 1991, también evaluaron en neonatos prematuros la relación entre el tono vagal cardíaco y la reactividad conductual entre alimentación por sonda nasogástrica. En este estudio, las diferencias individuales en el tono vagal cardíaco se relacionaron de modo significativo con la reactividad conductual ante el método de alimentación reforzada. De igual modo, Huffman, en 1998, vieron que los bebés de 3 meses de edad con un tono vagal cardíaco alto se habituaban más rápidamente a nuevos estímulos visuales y presentaban una mayor atención sostenida que los recién nacidos con tono vagal cardíaco bajo. Los medicamentos que deprimen el tono vagal también parecen tener un efecto pernicioso sobre la atención sostenida. Por ejemplo, en un estudio que evaluó los efectos del sulfato de atropina en el rendimiento sensorimotor, referimos disminución dependiente de la dosis no solo del tono vagal, sino también del rendimiento. Dellinger, Taylor y Porges, 1987. También hemos llevado a cabo investigaciones sobre los efectos de la inhalación de anestésico basándonos en el paralelismo entre el estado de alerta y el tono vagal cardíaco. La inhalación de anestésico deprimía el tono vagal cardíaco y a medida que los pacientes recuperaban la conciencia se producía un incremento paralelo en el tono vagal cardíaco. Don Chin, Feld y Porges, 1985. Con la capacidad de monitorizar el tono vagal cardíaco, cuantificando la amplitud de la RCA, hemos podido obtener una evaluación más precisa de los mecanismos vagales y de la relación entre el tono vagal y la reactividad autonómica. Los estudios que utilizan el índice del tono vagal respaldan la hipótesis de que el tono vagal puede ser un indicador del estrés y de vulnerabilidad al estrés. Demostraron en una muestra de neonatos normales una reducción masiva del tono vagal cardíaco durante la circuncisión. Por otra parte, las diferencias individuales en el tono vagal cardíaco se relacionaron con la reactividad de la frecuencia cardíaca a la circuncisión. Los recién nacidos con tono vagal cardíaco más alto mostraron no solo mayor aceleración de la frecuencia cardíaca, sino también menor frecuencia del llanto durante los procedimientos quirúrgicos. Portes y Porges, en el 1988, también han demostrado en bebés prematuros que las diferencias individuales del tono vagal cardíaco se relacionaban con las respuestas de la frecuencia cardíaca durante procedimientos de punción lumbar. Conclusión. Existe una base fisiológica para definir el estrés y la vulnerabilidad al estrés. Los conceptos de estrés y homeostasis son interdependientes y se ponen de manifiesto a través de la actividad del sistema nervioso parasimpático. A diferencia de los modelos tradicionales de estrés, el sistema nervioso parasimpático se propone como modulador de la vulnerabilidad y la reactividad al estrés. El modelo propuesto sugiere que la monitorización precisa del estado del sistema nervioso parasimpático nos posibilitará la evaluación del estrés. Se presenta una justificación fisiológica para el uso de la actividad del sistema nervioso parasimpático en sustitución o de modo adicional a la del sistema nervioso simpático, en la descripción tanto de la vulnerabilidad al estrés como de la reactividad al estrés. La cuantificación del tono vagal cardíaco a partir de las oscilaciones espontáneas de frecuencia cardíaca se plantea como un método para evaluar el cambiante estado del parasimpático. La cuantificación del tono vagal cardíaco proporciona un instrumento estándar con parámetros estadísticos que son comparables entre pacientes y a lo largo del ciclo vital.
El método no depende de las etapas del desarrollo cognitivo o motor y por lo tanto es práctico para ser usado incluso con recién nacidos. Este método no invasivo permitirá la evaluación del impacto estresante de diversos tratamientos clínicos en el bebé. Era posible identificar a los individuos con vulnerabilidad al estrés. En conclusión, las definiciones contemporáneas de estrés tienen una utilidad limitada, en parte por su circularidad y en parte por la tendencia al campo de la investigación sobre el estrés a centrarse casi exclusivamente en la contribución del sistema nervioso simpático. Se propone el tono vagal cardíaco medido mediante la cuantificación de la amplitud de la RSA como un nuevo índice de vulnerabilidad de la reactividad al estrés, con aplicaciones en todas las ramas de la medicina y con un valor particular en pediatría.